Hola amigos y amigas, hoy lunes 26 de septiembre del 2022 presentamos el siguiente tema: actuación de los personeros en las elecciones municipales y regionales. Los personeros legales son los que representan a las organizaciones políticas en el proceso electoral, desde el mismo momento de la convocatoria a elecciones que realiza el presidente constitucional de la República. Por ejemplo, los personeros son los que han inscrito a las organizaciones políticas, a los candidatos a las municipalidades distritales, provinciales, a los gobiernos regionales. Ellos son los que han inscrito la plancha de consejeros, la plancha de regidores, para que tengan una participación activa en este proceso. También han representado a las organizaciones políticas cuando se han presentado solicitudes de exclusión, cuando se han presentado tachas. Por ejemplo, cuando se han dado las tachas por algún ciudadano, porque de acuerdo a la norma cualquier ciudadano tiene derecho a presentar tachas, ¿qué hacían los jurados electorales especiales? Le corrían traslado al personero legal para que el personero legal absuelva esta solicitud de tacha. Igualmente ha ocurrido cuando se han presentado las solicitudes de exclusión. Ellos también han absuelto estas solicitudes de tacha. No solo eso, sino también han formulado recursos de apelación cuando el jurado electoral declaró fundada algunas tachas, cuando el jurado electoral ha procedido a la exclusión de algún candidato, cuando el jurado electoral ha declarado improcedente una fórmula. El Jurado Nacional de Elecciones ha acogido muchos recursos que han presentado los personeros legales, es decir, han declarado fundada los recursos de apelación y han dispuesto que los candidatos de determinadas organizaciones políticas participen en este proceso electoral. También en otros casos han declarado infundada los recursos de apelación que presentaron los personeros legales. Entonces, es importante la participación de los personeros. Y la participación de los personeros no queda ya hasta la inscripción definitiva de los candidatos, no. Ellos continúan trabajando, continúan representando, ¿no? Y existen diferentes personeros conforme lo establece la ley orgánica de elecciones. Tenemos 4 tipos de personeros. Nosotros más conocemos al personero legal, pero no conocemos a los demás personeros. Y en esta noche vamos a detallar quiénes son los personeros, qué tipos de personeros tenemos. Tenemos, como les dije, el personero legal, el titular y el alterno. El titular está en todas las actuaciones del proceso electoral, mientras que el alterno participa cuando está ausente por algún motivo el personero legal titular. También tenemos los personeros técnicos, los especializados en el sistema informático, y ellos van a tener una actuación importantísima el día de las elecciones, el día del sufragio. También tenemos los personeros que son suplentes de los personeros técnicos. Entonces, esto es importante conocer, ¿no? Porque así se va a lograr defender los votos
el día domingo 2 de octubre. Solamente nos quedan 6 días para las elecciones. De acuerdo a lo que establece la ley de elecciones municipales, el ganador, si obtiene mayoría simple, gana. Así gane por un votito, él va a ser el próximo alcalde provincial o distrital. Y si existe empate, se someterá a un sorteo con la participación de los personeros. ¿Se dan cuenta? Es muy importante la presencia de los personeros. Ahora, en el caso de los gobiernos regionales, sí tiene que existir un voto mayor al 30%. 30% más uno que obtenga de la votación regional, ese candidato será el nuevo gobernador. Pero ¿qué sucede si no llegan al 30%? En este caso, va a existir una segunda vuelta entre el primer y segundo lugar. Eso se llevará adelante en el plazo de un mes. Es decir, estamos hablando aproximadamente del primer domingo de noviembre, fecha en que debe llevarse adelante la segunda vuelta, ¿no? Entonces, eso lo sabremos el día domingo, cuando se den los resultados preliminares, ¿no? Lógicamente que en el camino se van a presentar una serie de impugnaciones. Quién sabe, tal vez se van a pelear voto a voto, tal vez exista un empate técnico. Entonces ahí va a depender mucho de la actuación de los personeros, ¿no? ¿Qué es lo que te exige la ley para ser personero? Simplemente que seas un ciudadano acreditado con su documento nacional de identidad. Los personeros están acreditados ante el Jurado Nacional de Elecciones, ante los jurados electorales especiales. Con eso, ellos tienen la titularidad para participar en el proceso electoral. Otros personeros que tenemos son los personeros ante las mesas de sufragio. ¿Y quién los acredita? Los acredita el personero que ya está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. También tenemos el personero de los centros de votación, igualmente acreditado por los personeros que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos son acreditados por los personeros de las listas participantes. Recordemos que existen varios candidatos que se están presentando a nivel nacional. Y si hablamos de la estadística, este es el reflejo exacto de lo que existe a nivel de las provincias del departamento de Junín. Por ejemplo, en el Jurado Electoral Especial de Chanchamayo se han inscrito un total de 21 candidatos para las municipalidades provinciales, ¿no? Porque el jurado electoral no solo lleva de Chanchamayo, sino también lleva el control de la provincia de Satipo, ¿no? También ahí se tiene un total de 124 candidatos distritales, es decir, existe un total de 145 candidatos en el jurado electoral especial de Chanchamayo. En el jurado electoral especial de Concepción se tiene un total de 8 candidatos para la provincia y 74 candidatos a distritos, haciendo un total de 82 fórmulas municipales, ¿no? De candidatos municipales, es decir, entre provinciales y distritales. Luego tenemos el jurado
Electoral Especial de Huancayo. En Huancayo está pues las provincias de Huancayo, de Chipaca. Se han presentado un total de 14 candidatos al gobierno regional. Sin embargo, muchos han sido excluidos, muchos han sido declarados improcedentes, hay una renuncia y al final de las 14 listas que se presentaron han quedado 9 agrupaciones políticas que ya tienen su inscripción definitiva y que los hemos visto participando en los diferentes debates organizados por las emisoras, por el diario Correo, por el Jurado Electoral Especial. Han recorrido diversas zonas del Valle del Mantaro, las 9 provincias, los 124 distritos. Ellos están participando oficialmente, es decir, los 9 candidatos, ¿no? Se han presentado un total de 23 listas provinciales, 236 listas distritales, haciendo un total de 273 listas en la circunscripción del Jurado Electoral Especial de Huancayo. Muy bien, teniendo estas cifras, continuamos explicando las actuaciones, las atribuciones, las labores que van a desarrollar y que desarrollan los personeros legales. Cuando se presentan recursos, como les decía, el recurso que existe, el único recurso, es el recurso de apelación, ¿no? No existe acá recurso de reconsideración, de revisión, nada. Solo existe el recurso de apelación, ¿no? Cuando existe este recurso, ¿qué hace el jurado? El jurado lo que hace es verificar que cumpla la formalidad, ¿no? ¿Cuál es la formalidad? Que esté suscrito por el mismo personero, que esté suscrito por un abogado hábil y que se cumpla con los aranceles o tasas establecidos por el texto único de procedimientos administrativos TUPA del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ya se producen las elecciones, ¿no? Ahí tienen que tener una participación importante los personeros, ¿no? Muchas veces se pierden por falta de capacitación del personero, ¿no? A veces se improvisa, ¿no? La norma te dice tienes que acreditar a los personeros 7 días antes de las elecciones, ¿no? Es decir, a más tardar debió acreditarse el día de ayer. Pero también te da la salvedad que puedes presentar, que puedes acreditar el mismo día de las elecciones, es decir, el día domingo, ¿no? Y muchas veces se observa eso, ¿no? Que el mismo día están buscando personeros por cubrir las mesas, los centros de votación. Y esas personas que aceptan muchas veces son cercanos, familiares, no tienen el conocimiento, simplemente hacen acto de presencia, ¿no? Y al momento del escrutinio, ellos siguen observando, ¿no? Pero si hay personeros que están muy capacitados, y en algunos casos, si existen esos personeros, entre comillas, mañosos, ellos son los que van a lograr que se valide muchos votos, ¿no? ¿Qué te dice la norma? La norma te dice, para que sea un voto válido, tiene que estar la cruz o el aspa dentro de la cédula. Pero si está fuera de la cédula o existe otra forma de marcación, se considera voto nulo, ¿no? Por ejemplo, está la cruz o el aspa, pero fuera de la cédula, ese voto es nulo. O existe un círculo, ese voto también es nulo, ¿no? Pero muchas veces los personeros que son muy vivos, entre comillas, lo validan, ¿no? Por ejemplo, hay un total de, en una mesa, hay un total de 120 sufragantes.
hay 10 votos nulos. Pero ellos son especialistas, los convencen, ¿no? Dicen, no señor, aquí votó por nuestra organización tantos, este voto es válido y lo validan y así escriben en el acto. Como el personero no está preparado, da su consentimiento y ahí queda, ¿no? Recordemos que esto no solo es un reclamo de orden verbal, esto tiene que quedar anotado en el acta y luego tiene que sustentar el recurso de apelación. Entonces, esto es muy importante, ¿no? El día del sufragio, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a dar la instalación de las mesas, ¿no? Entonces, el personero tiene que suscribir el acta de instalación. Tiene que verificar el acondicionamiento de la cámara secreta, porque ese día de las elecciones hay cámaras secretas donde todos nosotros vamos a emitir nuestra votación, ¿no? Y nadie tiene que enterarse por quién estamos votando, ¿no? Entonces el elector va, coge la cédula que le entregan los miembros de mesa, él se acerca a la cámara secreta y ahí sufraga, ¿no? Luego devuelve a los miembros de mesa quien lo insertan en el lugar acondicionado para finalmente, cuando termina el proceso electoral, procedan a la contabilización, ¿no? Entonces, eso tienen que ser verificados por los personeros, ¿no? No se trata de que ya pues yo simplemente soy personero, hago acto de presencia y ahí termina mi labor, ¿no? Ellos tienen que cumplir las funciones de verificar todas las cédulas, ¿no? Todas las cédulas tienen que estar al momento de la contabilización totalmente en blanco, ¿no? No tiene que haber ninguna marcación, nada de eso, ¿no? Y si hubiera eso, tiene que anotar eso, tiene que reclamar, ¿no? Habría un supuesto fraude, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, hay que tener en consideración, ¿no? ¿Qué más hacen los personeros? Tienen que verificar que los electores ingresen solos a las cámaras secretas, excepto en los casos en que la ley permita lo contrario, ¿no? ¿En qué casos la ley permite lo contrario? Ejemplo, hay un ciego que quiere sufragar, entonces puede ser acompañado por una persona para que le indique, para que le ayude a acercarse a la cámara, ¿no? O también puede ir una persona que no tiene todas las capacidades, puede ser un sordomudo, igualmente, ¿no? Solamente en esos casos la norma te da la excepción, ¿no? No en los demás, ¿no? O también, por ejemplo, un ancianito, está a las justas, camina, bueno, pues en ese caso también le ayuda a una persona de su confianza, ¿no? Pero no en los demás casos, ¿no? Por ejemplo, hay una persona sana y dice, no, vamos a ir los dos porque es mi amigo, no nos separamos nunca, no, señor. Eso está prohibido y eso también el personero tiene que estar atento, ¿no? Además, lógicamente, de los miembros de mesa, de los miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Jurado Electoral Especial, todos ellos van a estar atentos a lo que sucede el día domingo 2 de octubre. Luego los personeros también tienen la atribución de presenciar la lectura de los votos, ¿no? Examinar el contenido de las cédulas, ¿no? Tienen que ver a ver cómo está esta cédula, existe o no existe alguna marcación adelantada, etcétera, ¿no? Y tiene que formular observaciones o reclamos durante el acto de sufragio, ¿no? Entonces, eso tiene que tener mucho cuidado. Tiene que suscribir el acta de sufragio y el derecho principal que tiene todo personero, ojo, es que se le otorgue el acta completa suscrita por todos los miembros de mesa. El día de las elecciones, ¿cuántos miembros de mesa tenemos? Tenemos 3. Los 3 miembros de mesa tienen que firmar esas actas.
Y si no lo hacen, esas actas no tienen validez. Y ese es el momento de una actuación concentrada, enérgica, hábil del personero legal. Ellos tienen que exigir, ¿no? Es su derecho que está previsto en la Ley Orgánica de Elecciones. No, no le pueden decir, no, tú eres personero, pero no tienes derecho a que yo te entregue o que te entreguemos el acta completa. No, señor. Ellos tienen que decir, señor, la Ley Orgánica de Elecciones a mí me da ese derecho de pedir el acta completa que debe estar suscrita por todos ustedes. ¿Y qué pasa si no quieren? El personero tiene que llamar a los observadores que van a estar en ese momento. Va a estar también el Ministerio Público, es decir, las fiscalías, ¿no? Va a estar los miembros del jurado o representantes del jurado electoral especial. Van a estar los de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Entonces hay muchas autoridades que van a estar presentes. Si se presentase este caso que no le quisieran dar, no, lógicamente que esto muchas veces no es común, no se da, ¿no? Pero el personero tiene que estar atento a todo lo que pueda pasar, ¿no? Y los miembros de mesa tienen la obligación de permitir el ejercicio de estos derechos a los personeros. Eso sí, los personeros están prohibidos de varias cosas, ¿no? No significa, pues, yo soy personero, estoy capacitado y voy a hacer otras cosas adicionales a lo que la ley me permite, ¿no? No, señor. ¿Qué es lo que no le permite la ley a los personeros? Lo que no le permite, lo que le prohíbe la ley a los personeros es interrogar a los electores sobre su preferencia electoral, ¿no? De pronto están llegando los electores en un grupo familiar y va a decir, oye, ¿por quién vas a votar? No, eso está prohibido, ¿no? Entonces, incluso al personero lo pueden retirar del centro de votación si se percata la Policía Nacional, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, que está interrogando a los personeros. Él no puede hacer eso, ¿no? Luego, tampoco puede mantener conversación entre personeros o discutir, ¿no? De pronto, un personero de una organización A, B, C, etcétera, le dice, no, mi partido es mejor, mi organización es mejor, etcétera, y se ponen a discutir, no. Tampoco pueden discutir con los electores ni con los miembros de mesa durante la votación, ¿no? Tampoco pueden interrumpir el escrutinio, ¿no? De pronto hay una discusión fuerte y dice, se suspende. No, no pueden hacer eso. Tampoco pueden pedir las decisiones que adopta la mesa de sufragio cuando él no se ha encontrado presente, ¿no? Entonces, él tiene que estar presente desde el inicio hasta el final del proceso electoral, ¿no? Por eso les decía, los derechos que tienen ellos es desde el momento que se apertura o que se da el acta de instalación, ¿no? Entonces, todo ese procedimiento tiene que cumplir, tiene que él estar presente como personero, ¿no? Un personero no puede presentarse, bueno, pues cuando él quiera, cuando él considere, no. Tiene que existir muchísima responsabilidad de los personeros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el personero no cumple con eso, ¿no? Se pone a conversar, interrumpe, discute. Los miembros de la mesa están facultados a hacerlos retirar, ¿no? Lógicamente que la norma te dice eso tiene que ser por decisión unánime, ¿no? ¿Qué pasa si dos están de acuerdo y uno no? Bueno, pues quienes ya tienen que actuar son los miembros que están adscritos al centro de votación representando a los o al jurado electoral especial.
Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si se presenta una emergencia en el caso de un personero, ¿no? Porque no todo es perfecto en esta vida, siempre hay situaciones que se presentan de manera inesperada, ¿no? Tú estás tranquilo como personero y de pronto te llaman, te dicen que tu mamá sufrió un accidente, tu papá se ha puesto mal, etcétera. Entonces, en este caso, el personero puede ausentarse y puede ser reemplazado por otro personero de la misma organización política. Lógicamente, en este caso tiene que haber coordinación entre el personero del centro de votación y la presentación de sus credenciales, ¿no? Por eso es importante que todos los personeros de las organizaciones políticas tengan sus suplentes. Eso es importante para cualquier contingencia que pueda presentarse, ¿no? Si no, puede perder muchos votos la organización política. Ya les dije, se presentan vivezas en algunas ocasiones, ¿no? Esto no siempre se da, son algunas excepciones, pero los personeros deben estar muy atentos, muy despiertos ante lo que pueda suceder si quieren hacer respetar estrictamente los resultados del proceso electoral, ¿no? Ahora, en los centros de votación existen un personero, ¿no? Que representa a todos, ¿no? Es el que está justamente verificando mesa por mesa, si está su personero al que le han dicho que vaya a tal o cual mesa, y si no está, entonces está llamando al personero suplente, etc. ¿Quién es él? Es el personero del centro de votación, ¿no? Es el que está diciendo, a ver, tú te vas a tal aula, tú te vas a tal sección, porque va a ser en las instituciones educativas solo la votación, ¿no? Entonces, él es el que está coordinando, dirigiendo, ¿no? Cuando termina las elecciones, igualmente, ¿no? Él está recogiendo las actas que dan los resultados del proceso electoral, ¿no? Entonces, en el caso de los personeros de centro de votación, ellos sí tienen que ser acreditados con una anticipación de 7 días, ¿no? Es decir, ayer ya se venció el plazo para acreditar a los personeros de centro de votación, ¿no? Y seguramente todas las organizaciones políticas lo han hecho, ¿no? No creo que exista descuido de parte de ellos, ¿no? Aunque algunas veces se presentan esos descuidos que tienen muchas consecuencias nada gratas para las organizaciones políticas que precisamente por falta de personeros, en algunas ocasiones cuando se presentan esas situaciones irregulares, pierden votos, ¿no? Y eso significa que su candidato pierda en el resultado general, ¿no? Como les decía, en las elecciones municipales se puede ganar hasta por un voto. Recordemos que en las elecciones municipales no existe segunda vuelta, ¿no? Como existía hace años, ¿no? Pero eso ha sido modificado, solamente existe segunda vuelta cuando se trata de elegir al gobernador regional. Entonces, los personeros de centros de votación, como les decía, son los que coordinan con todos los personeros, son los que dirigen las actividades de todos los personeros. Bueno, los personeros también participan en la elaboración de las actas, de las cédulas, etcétera, de las ubicaciones, todo eso, ¿no? Bueno, esos procedimientos, esas actividades electorales ya se han dado anteriormente. Ya las actas están impresas a nivel nacional, ¿no? Estas están siendo distribuidas progresivamente en los diferentes centros de votación. Lógicamente que el Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto que se inicie con las localidades que están muy alejadas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del departamento de Junín, tenemos la zona del Brain, ¿no? Es una zona muy inhóspita, peligrosa, porque se tiene que cruzar ríos, trochas,
Entonces, en estos sitios se ha dado inicio a la distribución del material electoral, ¿no? Para que todo esté ok, como se dice, el día de las elecciones, ¿no? Y no existan contratiempos de última hora, ¿no? Felizmente ya la Oficina Nacional de Procesos Electorales cuenta con personal capacitado. Ellos son los que ya están realizando esta distribución, lógicamente acompañados por la Policía Nacional del Perú, por los miembros del Ejército, para que no exista ningún contratiempo de última hora, porque es una zona que sigue en emergencia, ¿no? En el proceso electoral es importante que los personeros participan activamente, pero los que tienen más actuación decisiva, importante, porque también puede haber algunos movimientos en el sistema informático, son los personeros técnicos, ¿no? Los personeros técnicos tienen atribuciones que la ley les otorga, ¿no? ¿Cuáles son esas atribuciones? Tener acceso a los programas fuentes del sistema de cómputo electoral. ¿Eso qué quiere decir, no? Existe el sistema y ellos tienen que verificar que todo esté ok, que todo esté bien. Porque recordemos que los resultados que se obtienen en el papel pasan a ser digitalizados, ¿no? ¿Para qué? Para efectos de los cómputos que se va a dar, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Terminó las elecciones y los porcentajes van aumentando, ¿no? Al 10%, al 20%, al 30%, al 40% y hasta que lleguen al 100% de actas contabilizadas, ¿no? Entonces los personeros técnicos tienen que estar atentos, tienen que verificar el sistema de cómputo electoral, ¿no? Ellos ya han estado presentes en las pruebas, en los simulacros de votación que se han dado, ¿no? Si algunos no asistieron, bueno, pues ya eso ya depende de cada organización política, ¿no? Entonces ellos también tienen el derecho de solicitar la información de los simulacros que han existido, tienen el derecho de pedir los resultados parciales, los finales de las oficinas descentralizadas de procesos electorales en las que han sido acreditados, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Jurado Electoral Especial Huancayo, los personeros técnicos de todas las agrupaciones políticas tienen ese derecho de pedir los resultados parciales, los definitivos, de verificar el sistema de cómputo, como les decía hace unos momentos, ¿no? Entonces, ellos verifican toda la información de manera directa porque el proceso electoral es transparente, no se tiene nada que esconder, nada que ocultar, ¿no? Eso bajo responsabilidad de los que dirigen la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque ellos son los que llevan adelante el proceso electoral, ellos tienen toda la logística, para lo cual oportunamente el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado las transferencias económicas. Ahora, si por ejemplo el personero técnico detecta alguna irregularidad en el sistema informático, tiene que presentar un recurso, pero esto tiene que ser con la participación del personero legal. Por eso es importante la participación de los personeros, ¿no? Ahora, lo que prohíbe la norma es que los candidatos sean personeros, ¿no? Alguien puede decir, bueno, yo no tengo personeros, yo soy candidato al regidor, ya pues actuaré como personero, ¿no? La norma no te permite. Claro que puede ser tu familiar, muy cercano, tu amigo, tu compadre, tu ahijado, etc., ¿no? Eso no te prohíbe la norma, ¿no? Lo que te prohíbe es que tú, como candidato, puedas participar como personero, ¿no? Entonces, en ese caso, la norma te prohíbe tu participación porque eres candidato, ¿no? Y como candidato no puedes tú estar presente, ¿no? Porque, bueno, pues eso tiene su razón de ser, ¿no?
Por ejemplo, con el cuento de ser personero, muchos pueden aprovechar para invitar a que voten por él, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que no te permite la norma, ¿no? Ahora, como les decía, el acto de sufragio es muy importante. Entonces, los personeros tienen que estar presentes, como les decía, desde la instalación hasta el cómputo en mesa. Ese es un buen personero, ¿no? No algunos que se retiran, instalan, ya bueno, pues me voy y regreso para el cómputo. Muchas cosas puede pasar en el camino, ¿no? Entonces, tienen que estar atentos para que denuncien cualquier acto que atente contra la transparencia y la legalidad del proceso electoral. No se pueden ellos confiar, ¿no? Tienen que estar muy despiertos el día de las elecciones. Organización política que ha logrado copar el 100% de mesas en los centros de votación es la organización política que va a hacer respetar toda la votación a favor de su organización política. No podrán aprovecharse los otros personeros de otras organizaciones políticas, como les decía, de algunos votos dudosos y validarlas, ¿no? Ellos van a luchar, van a decir, señor, ese voto no sirve, ese voto es nulo, etcétera, ¿no? Entonces, para eso son los personeros, para hacer respetar la votación. Para eso son los personeros. Y si hay alguna anomalía, ellos hacen las observaciones. Si los miembros de mesa no le dan cabida a su observación, a su reclamo, ellos tienen el derecho de impugnar esas actas. Inclusive se puede dar esta situación, ¿no? Resulta que en el acta hay varios vicios que le va a hacer ganar al otro. Pero si este personero es muy capacitado, muy preparado, hace las anotaciones en el rubro de observaciones, luego a través de su personero legal impugna, se puede anular toda esa votación, ¿no? Y con eso, al anularse, muchos votos se caen y favorece a su organización política. Se dan cuenta, ¿no? Por eso es importante que las agrupaciones políticas cuenten con personeros capacitados, ¿no? Y la norma te faculta, ¿no? Como personero, te dice bien claro, ¿no? Los personeros pueden formular observaciones o reclamos durante el escrutinio, los que son resueltos de inmediato por los miembros de mesa, ¿no? Los miembros de mesa por algo han recibido también capacitación, ¿no? De parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Entonces, ellos dejan constancia de lo que ha ocurrido, tienen derecho, como les decía, a que le entreguen por triplicado estas actas de sufragio, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer valer? Como les decía, que los votos nulos no sean validadas como quisiera el personero de la otra organización, ¿no? Por ejemplo, cuando un elector ha marcado por dos candidatos, ¿ese voto es válido? No, pues ese voto es nulo, ¿no? El elector solamente puede votar por un candidato, ¿no? Resulta que él votó por dos y el personero del otro grupo dice, no, ha votado por mi agrupación política y vale. El personero que tiene que decir, no señor, no vale porque ha votado por dos y la ley orgánica de elecciones dice que ese voto es nulo. Entonces, él tiene que hacer respetar eso, ¿no? Luego, cuando en la cédula de votación el elector pone sus nombres y apellidos, pone su DNI, ese voto es válido, tampoco es válido, ¿no? Pero, señor, él se está identificando, él está diciendo que es hincha de ese grupo, por ese voto. No, señor, ese voto es nulo, no sirve. El elector no puede poner sus nombres y apellidos, su firma en la cédula de votación, ¿no? Luego, ¿qué voto es nulo? Otro voto que es nulo.
tenemos los emitidos en cédulas no entregadas por la mesa de sufragio y los que no llevan la firma del presidente en la cara externa de la cédula, ¿no? Eso es un presunto acto de fraude, ¿no? Por eso, cuando se da la instalación, todas las cédulas tienen que ser revisadas y suscritas por el personero o por el presidente, ¿no? De la mesa, que tiene que firmar todas las actas, al igual que los otros miembros de mesa, ¿no? De pronto aparece una cédula que no firmaron, por más que la votación esté bien, ese voto es nulo. ¿Por qué? Porque la norma dice claramente, todos tienen que firmar. Entonces firman, vale. Si no están firmadas, y de pronto dice, ¿y esto por qué no está firmado? Ah, carambas, acá pasó algo. Entonces, el personero tiene que luchar para que se anule ese voto. Y tampoco es válido, es decir, es nulo, cuando se ha roto una cédula, ¿no? Una cédula tiene que estar completa, tiene que estar sin ninguna enmendadura, ¿no? Entonces, eso también hay que tener cuidado, y si se produce eso, el voto también es nulo. El voto también es nulo cuando la cruz o el aspa está fuera del recuadro que contiene el símbolo o número que aparece al lado del nombre de cada lista, ¿no? Ese voto también es nulo. Luego, es nulo los votos emitidos a favor de listas que no pertenecen al distrito electoral donde se efectúa la votación, ¿no? Luego es cuando el elector agrega otras organizaciones políticas, ¿no? Por ejemplo, hay distritos, hay provincias en las que no están participando algunas organizaciones, ¿no? Y de pronto dice, bueno, pues yo soy hincha de tal organización política, pero no se está presentando en este distrito. Se está presentando en la provincia, pero no en este distrito. Bueno, pues voy a dibujar su símbolo o voy a escribir su nombre de esa agrupación. Y por más que vote bien y abajo escribe un símbolo que no está considerado en la cédula, o el nombre de un candidato, o un candidato excluido, por ejemplo, ¿no? Se presentó, pero y lo excluyeron porque se presentaron las causales de exclusión y él lo pone su nombre. Entonces, en este caso, también ese voto es nulo, ¿no? Y finalmente es voto nulo cuando aparecen expresiones, frases o signos ajenos al proceso electoral, ¿no? Cualquier frase, cualquier comentario es causal de que se va a anular la votación. Por eso lo correcto es que el elector, que el ciudadano vaya y marque la cruz en el recuadro. Con eso su voto será válido. Pero si hace cualquiera de las acciones que he mencionado, ese voto va a ser nulo. ¿Qué contiene el acta de escrutinio? El acta de escrutinio, al que tiene que estar muy atento el personero, es el que contiene el número de votos obtenidos por cada lista de candidatos. Ahí verifica, ¿no? A ver, la organización política A, B, C, H, etcétera, tantos votos. ¿Qué más? Luego de eso viene el resultado exacto de los votos que han sido declarados nulos y también los votos blancos, ¿no? Entonces van a contar, dice, a ver, aquí hay 15 votos nulos, aquí hay 5 votos en blanco, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Y también eso se da, ¿no? A ver, acá ese es un voto blanco, pero bueno, pues soy habilidoso y ¡brum! Marco el símbolo de la organización política a la que estoy representando como personero. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado, por eso en el acta de sufragio todo tiene que ir anotado y todo tiene que concordar para evitar estas irregularidades, ¿no? Luego también tenemos la constancia de las horas en que comenzó y terminó el escrutinio, ¿no? Eso también va en el acta de escrutinio, ¿no? Se inició a las 8 en punto, terminó a las 4, se inició a las 9, terminó a las 4, etcétera, ¿no? Luego el nombre de los personeros que están presentes en el acta de escrutinio. También va en el acta de escrutinio las observaciones, las
reclamaciones que formulen los personeros durante el escrutinio y las resoluciones recaídas en ellas. Y se da también la firma de los miembros de mesa de sufragio, así como de los personeros que desean suscribir. Entonces, es muy importante el acta de escrutinio. Ahí va las observaciones, las reclamaciones, ¿no? Y si el personero es peleador, logrará que su agrupación tenga triunfo, ¿no? Por ejemplo, logra que varios votos que están dirigidos a un determinado candidato se anulen, porque él está preparado, él sabe cuáles son los votos nulos y que querían validar la otra organización, entonces se lo baja y hará pues que su candidato gane, ¿no? Entonces es importante la participación de los personeros en este proceso electoral que ya va a ser, que va a culminar con la votación el día domingo 2 de octubre. Solamente tenemos 6 días nada más para este proceso electoral. Una vez que concluya la votación, ¿qué hacen los jurados electorales especiales? Hay que diferenciar, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales es la que organiza, es la que pone la logística. Y estas están descentralizadas en las ODPE, Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Cuando ya se concluye la votación al 100%, ¿qué pasa? El jurado electoral especial se reúne en sesión pública para resolver las impugnaciones ante las mesas de sufragio, ¿no? Como les decía, cuando no está bien validada esos votos o han considerado votos, son nulos y no han hecho caso a los miembros de mesa, se han puesto de acuerdo a los otros personeros, entonces el personero de una organización política impugna, reclama, ¿no? Y eso no es resuelta por, o sea, los miembros de mesa dicen no tienen razón, entonces él apela. Y eso van a revisar justamente los del jurado electoral especial, ¿no? Ellos son los que van a verificar cuántas impugnaciones se han dado y van a resolver, ¿no? Entonces, una vez que resuelvan, ahí ya convalidan esos votos que supuestamente son nulos o simplemente dicen que son nulos y no las consideran en la votación, ¿no? Y eso puede hacer que el candidato gane por un voto, por 2 votos, o de pronto se produzca un empate que va a ser solucionado mediante un sorteo, ¿no? Para que exista un ganador, porque no puede haber empate definitivo, ¿no? Eso es por unos días, luego el jurado señala día y hora y se produce el acta de sorteo, ¿no? Bueno, eso es en el caso, como les digo, de que exista empate. ¿Cómo se resuelven las apelaciones? Eso tiene que saber muy bien el personero, ¿no? ¿Quién resuelve? Como les decía, resuelve el jurado electoral especial. Estas apelaciones que se interpone contra las resoluciones de las mesas de sufragio. La resolución es inapelable, ¿no? Muchos pueden decir, no, o sea, ya resuelve el jurado electoral especial, no estoy de acuerdo y me voy al Jurado Nacional de Elecciones. No. Concluye con la decisión del jurado electoral especial, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con las exclusiones, con las tachas, con las improcedencias, ¿no? En este caso, ¿quién resuelve eso? El jurado electoral especial. El personero que no está de acuerdo apela y lo resuelve de manera definitiva el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero en este caso, lo resuelve de manera definitiva el Jurado Electoral Especial. O sea, la primera instancia son los miembros de mesa. Los miembros de mesa son autoridades electorales. Ellos no están de acuerdo con algún reclamo del personero, entonces el personero apela. ¿Y quién resuelve de manera definitiva? Es el Jurado Electoral
especial. ¿Se dan cuenta? Una vez que resuelvan, ellos remiten a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Para qué? Para que procese, ¿no? Como les decía, de pronto ganó por 10 votos. El personero ha sido muy hábil y demostró que esos votos son nulos y lo baja y logra un empate. Entonces, esto va a variar en el resultado de la votación cuando publique la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Entonces, esto es muy importante. No se trata pues de tener personeros, como les decía, de adorno, sino los personeros tienen que ser los fieles representantes de las organizaciones políticas, los defensores acérrimos de los votos, el día domingo 2 de octubre. Muy bien, estamos finalizando de esta manera nuestra participación en este día que hemos tocado lo que es la actuación de los personeros en el proceso electoral. Como les decía, existen personeros legales, personeros técnicos, personeros de centros de votación, personeros de las mesas de sufragio. Muy bien, estimados amigos, ha sido una alegría compartir con ustedes este tema electoral. Solamente faltan 6 días y ya ustedes han escuchado a los candidatos y han sacado sus propias conclusiones, qué candidatos están preparados, qué candidato conoce más sobre gestión. No solo esos, sino también han revisado los planes de gobierno, si son coherentes o no son coherentes con su realidad o simplemente es una copia. También han analizado los antecedentes, qué candidato tiene más denuncias, qué candidato te ofrece más confianza, qué candidato te causa desconfianza, qué candidato ha ocupado cargos públicos y ha sido una decepción, qué candidatos han tenido resultados óptimos en los cargos que ocuparon, etc. Tú ya sabes por quién vas a votar y el domingo en la noche ya tendremos los resultados, ¿no?, de estas elecciones. Los candidatos de municipalidades pueden ganar hasta con un voto, ¿no? Ahí no existe ninguna exigencia, ¿no? Mientras que en el caso de los candidatos a gobernadores regionales existe un porcentaje que tienen que superar y si no lo superan, habrá segunda vuelta. Gracias amigos y amigas por haberme escuchado. Nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo será 3 de octubre. Ahí vamos a tener nuestro consultorio jurídico virtual en la que puedes realizar preguntas de todas las ramas del derecho. Puedes preguntar sobre desalojos, alimentos, violencia familiar, denuncias por estafa, por falsificación de documentos, recuperación de terrenos, reivindicación de terrenos, rectificación de partidas, apelaciones contra multas, descargos contra infracciones, etcétera, etcétera. El lunes 3 de octubre, a partir de las 8:30 de la noche, presentaremos nuestro consultorio jurídico virtual. Muy bien, amigos, gracias. Un abrazo para todos ustedes. Que pasen excelentes días, que tengan buena salud y buena actitud. Hasta el lunes.